Algunos YouTubers e influencers quieren hacerte creer que puedes dominar un idioma en un tiempo corto, 3 meses, unos días, o, en casos de mentira totalmente descarada, 24 horas. Esto no es verdad, como vamos a ver en un momento, y también es peligroso y tóxico. Primero, porque produce procrastinación. Tú piensas, si puedo aprender español fluido en 3 meses y voy a Colombia en diciembre, entonces puedo empezar en septiembre. Gran error. La segunda razón por la que esta mentira de fluido en 3 meses es peligrosa es que produce frustración. Si tú llevas más de 3 meses aprendiendo español y aún no hablas con fluidez, es posible que te sientas tonto, estúpido, fracasado o incluso avergonzado. Entonces, ¿cuánto tiempo toma realmente aprender español? ¿Cuál es un tiempo realista? La respuesta la tiene tío Sam. El Foreign Service Institute es un centro de entrenamiento del gobierno de Estados Unidos. Ellos son los encargados de entrenar a los empleados del gobierno que serán enviados a embajadas y consulados por todo el mundo. Dentro de este instituto está la School of Language Studies, donde enseñan varios idiomas. El FSI clasifica los niveles de fluidez en un idioma usando una escala. Los niveles de esta escala van desde el 0 hasta el 5. 0 significa que no sabes nada y 5 que eres prácticamente como un nativo. Esta escala se puede aplicar a varias habilidades: leer, escribir, escuchar, hablar, traducir, interpretar, etc. Pero para la mayoría de los diplomáticos, la escala solo se usa para medir dos habilidades: hablar y leer. Esto es un poco extraño porque para los estudiantes de idiomas escuchar es mucho más importante que hablar. Pero por lo visto, para los diplomáticos de Estados Unidos, hablar es más importante que escuchar. ¿Por qué? No lo sé. Deja abajo un comentario. En la mayoría de los casos, un diplomático necesita un nivel 3 en hablar y un nivel 3 en leer. Recordemos que el nivel 5 representa el nivel de los hablantes nativos. Tío Sam ha decidido que un nivel 3 es suficiente para que estos diplomáticos hagan su trabajo. Ahora, ¿cuánto tiempo les toma a estos diplomáticos llegar a un nivel 3 en hablar y nivel 3 en leer? Antes de responder, recordemos algunas cosas. Primero, no todas las personas que trabajan en misiones diplomáticas necesitan pasar por este entrenamiento. Solo aquellos que trabajan en posiciones que exigen conocimiento del idioma local. No es difícil imaginar que debe haber una preselección para determinar quiénes recibirán entrenamiento en idiomas extranjeros. Después de todo, al tío Sam no le gusta tirar dinero a la basura. Segundo, para la mayoría de los que estudian idiomas en el FSI, estudiar el idioma es su trabajo de tiempo completo. Tienen unas 5 horas de clase diarias en grupos muy pequeños, de máximo 4 estudiantes, y muchos también tienen instrucción individual. Los estudiantes deben estar en el campus al menos 8 horas diarias. El tiempo que no están en clase deben estar estudiando por su cuenta. En este campus tienen todo lo que podrían necesitar, incluyendo libros y materiales multimedia. Así que estos estudiantes no son personas promedio, pasan 8 horas diarias estudiando con muy buenos materiales e instructores y además tienen mucha motivación para aprender. Su trabajo depende de ello. Y además, la meta no es realmente llegar a un nivel nativo o dominar el idioma. La meta solamente es llegar a un nivel 3 en hablar y en leer. A estas personas les toma unas 24 semanas llegar a esta meta, o sea, unos 6 meses. Y aún con estas condiciones tan favorables, no todos los estudiantes llegan a la meta en el tiempo designado. La tasa de éxito es de apenas un 60%. Piensa un poco. Estos diplomáticos estudian español a tiempo completo, en condiciones privilegiadas, tienen una alta motivación para aprenderlo y aún así casi la mitad de ellos fracasa en la meta de aprender español en 6 meses. ¿Te parece realista esperar que tú vas a ser fluido en 3 meses? Y estamos hablando de español. Si lo que quieres aprender es francés, la meta no es 24 semanas, sino 30 semanas. Y la tasa de éxito es una de las más bajas en el FSI.
Y si hablamos de chino, la meta es 88 semanas, o sea, casi 2 años de estudio intensivo a tiempo completo. Si te estás preguntando qué pasa con el 40% de estudiantes que no logra aprender español a un nivel aceptable en 6 meses, la respuesta es que la mayoría de ellos sigue estudiando y eventualmente alrededor de un 80% logra alcanzar el nivel deseado. El objetivo de este video no es desanimarte. El objetivo es darte un punto de vista realista de lo que significa aprender un idioma. Yo también he tenido perspectivas poco realistas cuando he empezado a aprender un idioma, como japonés o chino, y es fácil sentirse tonto, estúpido o hasta avergonzado cuando uno no logra sus metas poco realistas. Pero si desde el principio te tomas esta tarea con una alta dosis de realidad, es mucho más probable que puedas mantenerte en el camino. Y la realidad es que nunca vas a terminar de aprender español. Yo he estado aprendiéndolo por más de 40 años y todavía estoy aprendiendo cosas nuevas casi todos los días.